Muy buenos días, hermanos, y un feliz año para aquellos que no pudimos saludar. Sabemos que tenemos muchos desafíos ahí por delante, ¿cierto? El año de 2024. ¿Y cómo está tu corazón hoy? ¿Seguro? ¿Confiando o confiado? ¿Preocupado? ¿Ansioso? ¿Cuáles son sus grandes preocupaciones? Luchas, temor. ¿Cuáles son tus planes para este próximo año, este año? Recordemos lo que escuchamos domingo pasado. Si el Señor quiere, hacemos los planes, a veces bonitos, buena estética, todo maravilloso. Pero la respuesta y la voluntad es de Dios. ¿Has confiado tu casa, tu vida, tus días al Señor? Los planes. Providencialmente quisiera compartir con ustedes hoy el Mateo capítulo 6, versículos de 25 a 34. Hemos leído en la liturgia. Iba a decir que fue una coincidencia, pero es una providencia. Desde el versículo 25, y quiero compartir con ustedes este texto, y yo estaba revisitando este texto, y me acuerdo que prediqué este texto en 2019. Y algunos años después, y después de aprender muchas cosas, y quiero compartir con ustedes las cosas que también he aprendido. Vamos a hablar hoy día acerca de la ansiedad. ¿Y cuáles son los argumentos de Jesucristo para enfrentar un problema tan antiguo? Porque Él dedicó mucho tiempo hablando de eso. Y la Biblia habla mucho acerca que debemos nuestra postura en contra de este mal que es la ansiedad. En el sermón más conocido de la historia, predicado por Jesucristo, Sermón de la Montaña, Él dedica tiempo enseñando cómo lidiar con la ansiedad. ¿Por qué? Por la importancia de este tema. Y yo necesito, antes de leer, aclarar algunas cosas. Cuando hablamos de ansiedad, yo sé que hay ansiedades, que hay problemas emocionales que son frutos de temas fisiológicos, es decir, médicos, que es necesario quizás un tratamiento médico. Pero también necesitamos recordar que la mayoría de los temas que trae ansiedad a nuestro corazón no son temas médicos, son temas espirituales. Y yo comencé a buscar encuestas y encontré algunos números que me llamaron la atención. Primero, la primera fue un choque para mí. 70% de las personas que buscan los médicos son personas que están ansiosas y afanadas. Y que sienten dolor, que están debilitados y que en general los médicos no logran encontrar la raíz del problema. ¿Por qué? Porque son problemas del corazón, emocionales. Y Jesucristo nos enseña acerca de eso.
Entonces te invito hoy, hermano, hermana, a leer el texto de la palabra de Dios, que dice lo siguiente: por tanto, un texto que comienza con esta conjunción, por tanto, significa que está conectado con la idea anterior, ¿cierto? Y muchas veces pasamos por eso, y es el corazón de la enseñanza. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas y de los tiempos, independiente del lugar. Gracias porque esta palabra ha llegado a los rincones y esta palabra, Señor, ha cumplido los propósitos de tu corazón. Y hoy te pido, Señor, que una vez más tu palabra encuentre el corazón debilitado, restaura, convierte, transforma, Señor, y haz milagros por tu palabra en esta mañana, aquí, hoy, en medio nuestro. Pedimos estas cosas orando en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La ansiedad es por mucho el mal de este siglo. Afecta a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, doctores, analfabetos, religiosos, creyentes, agnósticos, ateos. Es democrática la ansiedad. La gente camina con los nervios a flor de piel. Son como un volcán a punto de entrar en erupción, o como un barril de pólvora a punto de explotar. Y de repente pasa una cosa pequeña y explotamos. Y las personas dicen, ¿por qué esta persona se explotó con una tontera? Porque muchas veces no explotan por una tontera. Son varias cosas, varias
y varias y varias y varias. La palabra de Dios nos llama al discernimiento espiritual, a la sabiduría. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar las Escrituras, y al mismo tiempo cuando nosotros empezamos a hacer una lectura del mundo que vivimos, entendemos algo que es fundamental. El sistema de este mundo está diseñado para que nosotros vivamos de una tal manera que la búsqueda por la riqueza se convierte en la obsesión número 1 de nuestros corazones. Incluso en el corazón de los cristianos. Y es por esta razón que tenemos cada vez más personas ansiosas y afanadas en nuestros días. Las personas están preocupadas, ocupadas previamente, porque están tratando de traer las cosas del futuro para el presente, y este cuerpo y esta mente y esta alma no es capaz de aguantar estas cosas. Esta palabra ansiedad tiene varias maneras de interpretarla en su sentido original. Y una de las más comunes es como una persona que pone una caja en las espaldas y llena de piedra y de todo que es pesado, y está tratando de caminar con esta cuestión en sus hombros. Esto es la ansiedad. Nos carga, es un peso, quita la fuerza, la energía, y nos ocupa previamente de cosas que no sabemos que van a suceder. Otra encuesta dice, y yo no sé cómo llegan a estos números, pero por lo menos en mi vida yo sé que es bastante real: 74% de las cosas que nos preocupan, que nos hacen sufrir tremendamente, nunca llegan a suceder. Es decir, sufrimos por cosas que pensamos que van a suceder y no suceden. Y si suceden, quita nuestras fuerzas en el presente para enfrentarlas en el futuro. Es decir, Cristo dice en este texto que hemos leído que la ansiedad es innecesaria, inútil, porque no sirve para nada, solamente para debilitar nuestra alma y nuestra mente. Yo conozco a niños de 5 años que son ansiosos, están afanados, están angustiados. ¿Y por qué estamos cada vez más ansiosos? Porque Cristo revela en este texto que la ansiedad es un problema de fe y de incredulidad, es falta de confianza. Como las personas están cada vez más alejadas de Dios, luego están cada vez más ansiosas. Así de sencillo. Mientras más lejos de Dios, más llenos de ídolos y de preocupaciones, y cada vez más debilitados, y cada vez más vacíos, y cada vez menos alegría, y cada vez menos gozo, y cada vez la vida no tiene sentido, y cada vez más nosotros somos como robots, porque no estamos disfrutando del gozo de la comunión con Dios y de confiar en la providencia de Dios, y estamos perdidos, estamos cansados, estamos agotados y no rendimos. Ni siquiera dormimos bien, porque estamos preocupados. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Sostener a sus hijos. ¿Sí o no? ¿Con qué? Con las cosas básicas. El Señor nunca prometió el asado
de cada día. Él prometió el pan. El Señor nunca prometió la casa en la playa ni la casa de campo. Nunca. Y si tú estás peleando con Dios por estas cosas, este no es un problema de Dios, es un problema de tu corazón. ¿O entendiste mal el evangelio? El Señor prometió que iba a cuidar a los suyos con todo lo que era necesario, con todo lo que nosotros necesitamos como esencial para nuestra existencia, y así ha sido. Y así nosotros somos testigos de las palabras del rey David, que dice: nunca, nunca, siendo joven y ahora viejo, nunca en mi vida he visto un justo mendigar el pan. Porque el Señor cuida a los suyos. Él es fiel. Entonces vamos al texto. Por tanto, os digo, no os afanéis. Hermanos, déjame precisar una cosa con ustedes en esta mañana. Esto no son consejos, no son sugerencias de Cristo, diciendo: oye, quiero decirle algunas cosas para ustedes que son buenas para sus vidas. No, es un mandamiento. No os afanéis. En este texto que hemos leído, por 3 veces repite lo mismo. Versículo 25, no os afanéis. Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, así que no os afanéis. Es un mandamiento: no estar ansiosos, inquietos, preocupados. Es un mandamiento de Dios. Pero yo no estoy diciendo aquí también que no nos quedamos afanados todas las semanas. Sí, es una realidad. Es una realidad transversal en un mundo caído, y nosotros sufrimos con la ansiedad. Todos nosotros sufrimos, nos angustiamos, nos preocupamos. ¿Qué será de nuestra vida? ¿Cómo será el futuro? Tampoco estoy diciendo aquí que no tenemos que ser prudentes. Hay que trabajar, ahorrar. El problema es cuando nosotros confiamos en estas cosas más que en Dios. Y ahí Dios tiene una especialidad que quizás a ti no te guste. Y Dios no está ni ahí para tus gustos personales, porque Él te ama. Él hace lo mejor para ti. Y cuando tú y yo ponemos el corazón en algunas cosas y sacamos a Dios, muchas veces Dios va y quita esta cosa de nosotros para enseñarnos a depender de Él. Es que somos cristianos, somos hijos de Dios, y Dios no permite un corazón dividido. Es por eso que comienza el texto diciendo: por tanto, os digo, después de haber dicho el versículo anterior, lo siguiente: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis. El problema de la ansiedad es un problema de idolatría. Cuando nosotros dejamos de servir a Dios para servir a las riquezas o a cualquier otra cosa, y esta cosa llena nuestro corazón, ocupa el lugar de Dios, ahí el resultado es la ansiedad.
Cuando nuestro corazón está lleno de Dios, el resultado es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando nuestro corazón está lleno de los ídolos, el resultado es la ansiedad. ¿Qué prefieres tú? ¿Vivir en paz? ¿O vivir una vida ansiosa? Ansiedad ha recibido un tratamiento que no le corresponde en los últimos días. Ansiedad no es una enfermedad, es un pecado. Salvo en estos casos que yo mencionaba, que son la minoría. Y si tú vas al doctor con buena intención y el doctor te pasa un ansiolítico o una pastilla o algo para dormir bien o para lidiar con la ansiedad, y tú sigues de la misma manera, es porque el problema no es un problema emocional, fisiológico, es un problema de pecado y de corazón que ninguna pastilla va a lograr resolver, porque estamos tratando el problema con el medicamento inadecuado. Y es por eso que sigue, y las cosas no cambian. Porque el problema del corazón del problema es un problema del corazón. Ahí está el problema. Hay que atacar la raíz. ¿Y la raíz qué es? No estoy confiando en Dios. Ese es el problema. Nosotros muchas veces preferimos nosotros controlar todo. Es mejor que esta parte esté en mis manos y esta otra yo entrego a Dios. Hay un llamado de las Escrituras diciendo: entrega todo, es todo o nada, toma o déjalo de vez. O sea, no podemos confiar en Dios dudando. O no podemos descansar controlando. Entrega tu camino al Señor, confía en Él. Entregar tu camino no es 80%, no es 90%, no es 95%, es todo. Señor no quiere sobras. Señor no quiere parte. ¿Por qué? Porque la palabra ansiedad también significa romper. Algo que está roto, porque la ansiedad divide, y es cierto. Por tanto os digo, el corazón está dividido entre dos señores, porque la ansiedad divide el corazón. Tú y yo no podemos tener dos lealtades en nuestras vidas. O es Dios o es mamón, la palabra para riqueza. Es un Dios, es un ídolo. Y el problema no es tener la riqueza, no es tener el dinero. El problema es que el dinero y la riqueza te tenga a ti. Ese es el gran ídolo de tu corazón y que controla tu agenda y tus decisiones. ¿Cuáles son los desafíos para lidiar con la ansiedad? ¿Cuáles son los obstáculos que Cristo nos entrega aquí? Primero, la idolatría, el corazón dividido, el corazón que está compartiendo. Y es una locura. Ustedes se imaginan a Arán, un hombre de Dios, mientras Moisés subió el Sinaí para hablar con Dios. El pueblo está diciendo: este Moisés no vuelve más. Nosotros estamos aquí, no sabemos qué será de nosotros, qué será de este Moisés. Entonces, haznos ídolos. Y ese era un becerro de oro. Y comenzaron a adorar un becerro de oro y dijeron: hoy día es fiesta a Jehová. Es decir, un sincretismo, una mezcla de cosas. Dios no comparte su gloria con nadie.
Dios es celoso. Y muchas veces nuestros corazones están llenos de otras cosas y un poquito de Dios. Y es por eso que estamos tristes. Es por eso que no hay sentido en nada. Porque hemos perdido el gozo, la alegría, la fuerza, el entusiasmo del primer amor. Hermano, hermana, regresa. Vuelve Israel al Señor tu Dios. Este es un mensaje urgente. La idolatría es un desafío y un obstáculo para la confianza en Dios. Y la segunda enseñanza, el segundo desafío, obstáculo que enfrentamos, es la desobediencia. Porque el versículo 25, como les decía, el Señor dice, no os afanéis. El versículo 31, no os afanéis. El versículo 34, no os afanéis. Cuando nosotros nos quedamos afanados, ansiosos, estamos desobedeciendo a Dios. Porque en el lugar de confiar en las promesas de Dios, en su palabra, nosotros queremos resolver todo con nuestras propias manos. Queremos garantizar. Queremos controlar. Y al final no estamos confiando. Estamos en una carrera, estamos en una caminata en que el discipulado, los verdaderos discípulos de Cristo son reconocidos por cargar cada uno su cruz. Y hay muchos cristianos que están en esta caminata y la vida está muy tranquila, está muy light, y de repente no están reflexionando en nada, y de repente se detienen, miran hacia atrás y la cruz se quedó atrás décadas, años, porque no están cargando su cruz. Yo no estoy diciendo aquí que somos masoquistas y que tenemos que sufrir. Estoy diciendo que los verdaderos cristianos pagan un precio por serem parecidos a Jesucristo. Hay un precio. Hay un precio. Entonces el primer desafío, la idolatría, los ídolos. Segundo, la desobediencia. Hay una orden. Ustedes no se afanen. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? Porque dice, los que se afanan, son los paganos, los gentiles. Lo que Cristo está diciendo es que tú y yo somos pecadores y nos afanamos. Pero vivir afanado todo tiempo no es cosa cristiana. La incredulidad es el otro desafío. Tenemos la idolatría, la desobediencia y ahora la incredulidad. Versículo 30 dice, bueno, aquí el Señor entrega claramente el problema de la ansiedad al final del versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ansiedad y fe son cosas antagónicas, diferentes. Fe está para Dios como la ansiedad está para los ídolos. La ansiedad tiene el poder de aumentar los problemas y disminuir nuestra capacidad de resolver los problemas, porque muchas veces no vamos a Dios, no buscamos a Dios, no oramos a Dios. Y recordemos lo que Pablo dice acerca de la ansiedad. Él dice, no debemos estar ansiosos por nada. Y cuando nosotros enfrentamos la ansiedad, tenemos que orar. Orar.
La ansiedad tiene el poder de apartar nuestros ojos de Dios y fijarlos en las circunstancias, en el problema. Nos quedamos míopes. No logramos ver desde la perspectiva de Dios. No logramos ver las promesas, vemos el problema y decimos: de aquí no salgo, se acabó mi vida, estoy perdido, no hay perspectiva, no hay horizontes. Estamos como la gallina mirando hacia abajo y Dios nos está llamando a ver como águilas. La ansiedad es un acto de incredulidad, de falta de confianza en Dios. Donde comienza la ansiedad, termina la fe. La ansiedad tiene el poder de apartar nuestros ojos de la eternidad y fijarlos solo en las cosas temporales. Nos olvidamos que Dios está en el control. Mira cómo Dios pastoreó mi corazón hoy día. Cuando yo estaba orando, pidiendo que el Señor entregara un mensaje a ustedes de parte de Él, y me recordó el Espíritu Santo. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Dudas de Dios? ¿El Señor te abandonó alguna vez? ¿No cumplió sus palabras, sus promesas? Tus mejores amigos, las personas que más te aman, no son capaces de ser fieles 100% a ti. Y no son capaces de estar todo tiempo al lado tuyo. Pero Dios sí. Él sí. Él sí. Yo fui pastor de una hermana piadosa que no lograba casarse y estaba muy angustiada por eso. Preocupada porque el tiempo va pasando y dónde está el novio o el hermano que todavía no se casa, está preocupado, me estoy poniendo viejo, o los papás que están tratando de tener hijos y no logran tenerlos. Y están preocupados, y están desesperados. Hermanos, yo sé que esto duele, pero confiemos en Dios. El tiempo está en las manos de Dios. Un hijo, un esposo, una esposa nunca va a llenar tu corazón más que Dios. Nuestro gozo, nuestra alegría está completa en Dios, en el Señor. Estas otras cosas son secundarias, son importantes, sí. Acabamos de leer que Dios, nuestro Padre, sabe lo que necesitamos y Él nos dará en el momento adecuado. Si Él no te dio, Él te está salvando. Él te está amando, porque no es momento de tener. Porque quizás tengas y te alejas de Dios o de todo. Confía y espera. Entonces Cristo aquí ahora nos entrega algunos argumentos para ver este tema. Y yo te invito a hacer este ejercicio. El versículo 25, Él dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El primer argumento es del mayor para el menor. Ustedes están preocupados. Yo les di la vida. Están preocupados con la ropa. ¿Qué es lo que es más potente, la vida o la ropa? ¿La salud o es alimento? Aquel que os dio la vida, ¿no va a sostener sus pequeñas vidas? Sean inteligentes. Si Él es capaz de dar la vida, ¿no la va a mantener? Primer argumento. Y el segundo argumento cambia ahora, es del menor para el mayor.
mirad las aves del cielo, miren las flores. ¿Ustedes creen que los pajaritos están en jaqueca? ¿Jaqueca, cómo se dice? Que están preocupados con lo que van a comer. No. Cuéntase una historia que dos pajaritos están conversando y viendo los hombres desesperados, ansiosos, preocupados con todo, y uno pregunta al otro: ¿por qué esta gente es así? ¿Por qué están tan preocupados con el futuro? Y uno dice al otro: lo que pasa es que ellos no tienen el mismo Padre Celeste que nosotros. Si Dios cuida a los pajaritos, que vale menos que tu vida. Yo sé que aquí los ambientalistas me van a... Nosotros cuidamos a los animales, hace parte de un buen testimonio, pero ¿cómo se llama? Arara, acá que está en extinción, este pájaro azul. Una persona puede ser presa si mata a uno de estos animales. Pero estamos haciendo campañas acerca del aborto. Mira lo que hacen los hombres. No podemos matar un animal, pero una vida humana sí. Los valores de Dios es que valemos más que los animales. Está aquí. Cristo está diciendo. Y otra cosa dice, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mirad, hermano. ¿Sabe qué está pasando con nosotros? Hemos perdido la capacidad de contemplar. Estamos tan afanados que no logramos mirar la cordillera. No logramos más mirar los pájaros, los árboles, disfrutar de la creación, tomar un buen café mirando la creación. Perdimos la capacidad. No estamos adorando a Dios, no estamos asombrados con el poder creativo de Dios cuando miramos la creación, porque estamos ensimismados, estamos preocupados con nuestro reino, con nuestras cosas. El otro argumento de Cristo, del mayor para el menor, del menor para el mayor, después en el versículo 27 dice que ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, tú no vas a lograr crecer 1, 2, 3 centímetros más por su ansiedad. Tú no vas a agregar en tu vida un segundo, un minuto, un año más por tu ansiedad. O sea, ansiedad es inútil, innecesaria y pecaminosa. Después, hay otro argumento, versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Hace una comparación, un contraste entre un fiel, un justo, un cristiano y un impío, incrédulo, un pagano que no confía en Dios. Nosotros no debemos ser así, no debemos vivir de esta manera, somos diferentes. Somos el pueblo que se llama por el nombre del Señor. Somos sus embajadores. Somos sus discípulos. Somos la luz del mundo. Somos sal de la tierra. Somos instrumentos de Dios para traer a este mundo la bendición de Dios. Y cuando nos portamos como incrédulos, que no confían en Dios, que no descansan en las promesas de Dios, estamos como la sal, sin sabor. No servimos para nada. Y para terminar, contestamos esta pregunta: ¿cómo superar la ansiedad?
Superamos la ansiedad cuando entendemos que Dios es nuestro Padre y conoce nuestras necesidades. El Señor dice, si sus padres terrenos son capaces de dar cosas buenas a ustedes, ¿cuánto más el Padre Celestial? No te preocupes, hijo. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, no nos dará generosamente con Cristo todas las cosas. Superamos la ansiedad cuando confiamos en Dios. Confía. Confía. Y si te falta fe, ora y diga, Señor, auxilíame en mi falta de fe. Confía, hermano. Confía en Dios. Pida ayuda al Señor. Señor, estoy con dificultad de confiar en ti. Hable a Dios. Estoy confiando más en los ídolos que en ti. Sea honesto delante de Dios. Confiesa, arrepiéntete y pida ayuda al Señor. Superamos la ansiedad cuando miramos la vida desde la perspectiva de Dios. Nuestras mentes están protegidas por la paz de Dios cuando miramos bajo la perspectiva de Dios. La moda, el sistema de este mundo nunca traerá paz a nuestro corazón. Es una locura. Las cosas van a ser así. Y nosotros entramos en este juego. Y nosotros entramos y no aguantamos más. No permita que tu identidad, tu vida sea definida por valores paganos, mundanos. Tu hijo necesita más de Dios do que la mejor educación del mundo. Tu hijo necesita más tiempo en que tú leas la palabra con él, ore con él, que buscando las mejores universidades para que él estudie. Superamos la ansiedad cuando sabemos que al cuidar de las cosas de Dios, Dios cuida a nuestras necesidades. Y aquí Cristo entrega el antídoto, el remedio final, definitivo para enfrentar la ansiedad. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pon Dios como el centro de tu corazón, que Él sea el primer lugar de tu vida, y todas las cosas que vamos a comer, beber, vestir, la vida, todas las preocupaciones nos serán añadidas, porque Dios cuidará de nosotros. Él cuidará nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos. Él es tu Padre perfecto. Él te cuidará. Si tú no confías en eso, ahí tenemos un problema más grande. Y déjame decirte eso con mucha humildad y temor de Dios. Hermano, no importa si tus papás son creyentes y si tus abuelos son creyentes. No importa si tu papá es un pastor, o tu abuelo fue un pastor, o tu padre es un presbítero, tu abuelo fue un presbítero, un misionero, un fundador de iglesia. No importa. Para la vida espiritual, estas cosas son buenas, tienen muchas bendiciones. Pero si tú no tuviste un encuentro verdadero con Jesucristo, estas cosas no te van a ayudar. Y quizás, hermano, el gran problema es que no eres creyente. No has tenido una experiencia de conversión todavía. Has estado convencido de que Jesucristo es el Señor, Creador, el Mesías. Pero quizás esta verdad no ha transformado tu vida todavía. Y nos vayamos a la casa con 3 enseñanzas. Primero, fe y ansiedad
no pueden habitar el mismo corazón. O uno o otro. Si no servimos a dos señores. Tomar pastillas cuando el problema es espiritual es lo mismo que no atacar la raíz del problema. Y eso tiene nombre: idolatría. La fe está para Dios, así como ansiedad está para los ídolos. Y este texto termina nos enseñando a que Cristo, al reino de Dios, sea el centro de nuestras vidas. Y dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay una gracia de Dios para el diario vivir. Hay una gracia de Dios para el hoy. Hay una para el mañana. Y si tú no has entendido eso, comienza a leer el Antiguo Testamento. Hay algo llamado maná, que era un alimento que Dios enviaba del cielo, que era para cada día. Y cuando la gente no confiaba en Dios y tomaba porción doblada, ¿qué pasaba? Se quedaba podrido. Porque el Señor nos quiere enseñar a vivir un día a la vez, confiando en su promesa, confiando en sus palabras. Oremos. Quiero invitarte hoy, si tu mochila está cargada, pesada, el cuerpo está agotado, quiero invitarte a confiar, a entregar y a descansar en los cuidados de Dios. ¿Qué es lo que te preocupa hoy día, hermano querido y hermana? Presenta esta preocupación a los pies de Cristo. Ore a Dios. Hoy el Señor te tiene una invitación preciosa. La invitación es: ven a participar conmigo de mi mesa. Aquí es tu lugar. Tu lugar no es el mundo. Tu lugar es sentado en la mesa del Señor. Y Él es el anfitrión. Él te va a servir. Él te está invitando a participar. Hoy, este es el mejor lugar para estar. El más grande, como cantamos. A sus pies. Él te invita. Padre querido, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres nuestro Padre y somos tus hijos. Tú eres nuestro buen pastor y nosotros, ovejas de tu prado. Somos tuyos. Somos un pueblo que estamos en alianza contigo. Y tú eres fiel. Somos sostenidos por tu gracia. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu gracia? Hoy te pido que tú renueves la fuerza, la fe de estos hermanos que están debilitados, los que no están logrando confiar en ti. Que, Señor, tu Espíritu Santo les ayude. Haz un milagro, Señor. Restaura, convierte, renueva la fe de estos corazones. Padre, gracias también por este momento tan precioso para tu iglesia, en que recordamos el triunfo de la vida sobre la muerte, de la santidad sobre el pecado, el triunfo de la eternidad versus el pecado. Señor, te damos gracias porque somos hijos de tu reino, del Rey, súbditos del Rey, y fuimos rescatados del imperio de tinieblas, y hoy somos hijos de tu maravillosa luz. Gracias por la Santa Cena, gracias por el alimento espiritual, gracias por la salud,
Gracias por la casa, gracias por la familia, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias por la comida, gracias por tantas bendiciones, Señor. Gracias por la salvación, gracias, Señor, por las cosas que no vemos, gracias por las que vemos. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones, Señor. Gracias. Gracias por la vida eterna, por el sacrificio vivo, por el pan que alimenta espiritualmente por toda la eternidad. Bendice a estos elementos y bendice a tu pueblo en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Invita a los